El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, ¡feliz domingo! Ya nos encontramos en medio del tiempo común, el tiempo ordinario en esta segunda sección que vivimos luego de la Pascua y de las celebraciones asociadas a ella. Estamos ya en el 12º domingo del tiempo ordinario que nos lleva hasta la semana 33 para encontrarnos con la festividad de el Señor Jesús, Rey del Universo. Hermanos y hermanas, estamos ya en tiempo invernal, se acerca el carnaval, se acercan las celebraciones bonitas que tenemos aquí en Magallanes, pero también se acerca la escuela de invierno, este espacio de encuentro y de formación constante que, como nos decía el Padre Marcos hace un par de semanas en el Amigo de la Familia, la fe debe ser formada. Y justamente la Iglesia nos entrega esta posibilidad en un espacio común, donde nos encontramos con otros hermanos y hermanas y buscamos juntos, en la palabra del Señor, conocerlo un poco más. Hermanos y hermanas, iniciamos de esta forma el programa de este domingo. Mira cómo aclara en la cordillera, cómo florece el resplandor del sol, cómo la fría mañana se entibia, cómo Dios nos da un día más de amor, y su luz recorre campos y florestas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por tinieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. De nuevo despertamos a la vida, a entregarnos por entero a la labor. Si pudiera detener esta rutina y dar gracias porque existo hoy, cambiaría como todo cambiaría, por completo nuestra posición de egoísmos y de falsas apariencias, cambiaría nuestro falso amor. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Y aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. En el último rincón de mi pieza, oh, en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida nos ofrece Dios. Tomar buenas decisiones ayudados por la Biblia. Cada día tomamos decisiones,
comprar fruta, verdura, ir a ver una película, visitar a algún familiar, llamar a algún compañero, leer un libro. Las decisiones forjan nuestro corazón y escriben la biografía de cada uno. Habrá decisiones que nos llevan hacia el bien y daremos gracias a Dios. Otras decisiones nos encierran en el pecado y provocaremos daños en uno mismo y en otros. Para tomar buenas decisiones, una ayuda enorme viene precisamente de la Biblia, de esa palabra que Dios ha dirigido a los hombres para manifestarnos su voluntad y para orientarnos en el camino del bien. Una religiosa francesa, Sor Emmanuelle Maillard, ilustraba esta idea con una sugestiva reflexión. Lo primero es tomarnos tiempo para preguntarnos, ¿qué es lo que deseo para mi vida? Porque lo que decida tener hoy es lo que tendré al final del recorrido y por toda la eternidad. Luego distinguía entre dos opciones, una equivocada y otra correcta. En la primera opción me quedo así como estoy, viviré confinado en mi pequeño mundo sensible y pasajero, intentaré disfrutar de algunos instantes de felicidad y cuando el tiempo y la vejez hayan realizado su obra y que todo se me haya ido de las manos, bueno, no quiero saberlo, ya veremos. La segunda opción sería la buena. Presiento que soy más grande que mi pequeño mundo sensible y efímero. Aspiro a poder vivir un amor sin defecto y eterno. Si soy capaz de desearlo, es prueba de que existe. Entonces voy a buscarlo y lo voy a encontrar. ¿Cómo lograr la segunda opción? Para Sor Emmanuelle, la respuesta está en la Biblia. La Biblia es mi llave maestra para la segunda opción, la opción de vida. Por medio de la Biblia voy a explorar a Dios y también al mismo tiempo mis propias profundidades y mis dimensiones secretas. Parece tan sencillo. Por desgracia, existe el peligro de tener la Biblia casi olvidada en algún lugar de la casa o entre los archivos de la computadora, sin que lleguemos a abrirla para conocer el camino de la vida. Pero si nos tomamos un pequeño tiempo cada día para buscar qué me pide Dios, cómo me guía en esta jornada, todo será diferente, porque habré dado a mi alma ese alimento que necesita para vivir bien ahora y para avanzar hacia la contemplación del Dios que me ama. Cardenal Koch. Hoy hay más mártires que en los primeros siglos de la Iglesia. El cardenal Kurt Koch, presidente de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, afirmó que hoy hay más mártires que en los primeros siglos de la historia de la Iglesia. El martirio pertenece verdaderamente al corazón del cristianismo, aseguró el purpurado suizo que dirige la organización desde noviembre de 2025, cuando fue nombrado por el Papa León XIV. Koch, también prefecto del Dicasterio para la Unidad de los Cristianos en el Vaticano, hizo estas afirmaciones durante la peregrinación anual por los cristianos perseguidos realizada por la Sección Nacional Suiza de ACN en la Abadía Benedictina de Einsiedeln. Al reafirmar el compromiso de la Fundación Pontificia para ayudar a los cristianos perseguidos, el cardenal Koch remarcó que el martirio no es simplemente un fenómeno del pasado, sino que sigue siendo una realidad vivida por innumerables cristianos en todo el mundo, según informa ACN. El cardenal también resaltó el testimonio de los muchos cristianos perseguidos en el mundo. Los dictadores no distinguen entre católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos o protestantes. Los cristianos no son perseguidos por pertenecer a una iglesia determinada,
sino por su fe en Cristo. La sangre derramada une a los cristianos más allá de sus divisiones. Destacó y recordó una frase del Papa Francisco sobre el ecumenismo de la sangre. En la peregrinación se rezó por las víctimas de la persecución y la violencia en países como Irak, Haití, Pakistán e Indonesia. La organización Open Doors publicó en enero de este año un informe en el que dio a conocer que más de 388 millones de cristianos sufren persecución y discriminación en el mundo y que 4.849 fueron asesinados entre octubre de 2024 y septiembre de 2025. Siendo Nigeria el país donde ocurrieron la mayoría de estos crímenes. Hablando con ACN luego, Koch explicó que aceptó ser presidente de la organización con gran alegría porque ACN siempre ha estado muy cerca de mi corazón. Es una fundación pontificia que realiza un inmenso bien y que nos recuerda constantemente cuántas partes de la Iglesia viven en situaciones de gran necesidad. Contribuir a esta misión es algo que me importa profundamente. En la peregrinación también se recogieron algunas donaciones que servirán para apoyar proyectos de ACN en Oriente Medio, especialmente en el Líbano, donde la Fundación Pontificia ayuda a familias desplazadas y escuelas católicas que sirven a comunidades vulnerables. ¿Qué es ACN? ACN, según señala la Fundación, apoya a la Iglesia Católica en su labor evangelizadora en las comunidades más necesitadas, discriminadas y perseguidas del mundo, financiando más de 5.000 proyectos pastorales y de emergencia humanitaria en 137 países. Cuenta con 23 oficinas en el mundo dedicadas a informar sobre la realidad de estos cristianos, al fomento de la oración y a la recaudación de fondos. ACN no recibe subvenciones de organismos públicos. Los papas futboleros son Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco. Faltan pocas horas para que empiece a rodar el balón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los católicos de todo el planeta también se preparan para alentar a su país o la elección que más les guste, en una cita deportiva que traspasa fronteras y une millones de personas a través de la pasión por el deporte que es el fútbol. Actualmente ya debe estar en vivo, así que sabemos que el Mundial se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, albergando 104 partidos para definir al campeón. En esta edición número 23 del certamen, que inició desde el año 1930, impulsado por Jules Rimet, un católico francés apasionado por el fútbol y convencido de que podía unir a personas de distintas razas y clases sociales. En medio de la euforia que desata el campeonato mundial, es oportuno recordar que sentían el fútbol San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, los primeros papas de nuestro siglo, quienes nunca se abstuvieron de manifestar su afición por el deporte y de reflexionar cómo esta es una oportunidad de evangelizar y vivir de manera más profunda la fe católica. Primero, San Juan Pablo II. Fue un aficionado del fútbol desde su juventud y jugó al nivel amateur, principalmente como portero. Además, fue el aficionado más famoso del equipo MKS Cracovia de su natal Polonia, el club más antiguo de los que actualmente compiten en la liga local. Jerzy Kluger, quien fuera médico y amigo de Karol Wojtyła, llegó a elogiar su coraje y habilidad bajo los tres palos. En 1990, pocos días antes de que comenzara el Mundial de Italia, que terminó ganándole la selección alemana, San Juan Pablo II pronunció unas palabras dirigidas a los árbitros que participarían del certamen.
El Santo Padre aseguró que la Copa del Mundo no es solo un evento deportivo de primer nivel, sino que también puede ser una gran celebración de la comprensión, la solidaridad y la amistad entre las personas, ya sea que estén presentes en los partidos o participen y sigan el juego a través de los medios de comunicación. Para que esto sea así, todo debe desarrollarse de acuerdo con los más altos ideales de deportividad, conducta justa, respeto y amistad en las relaciones humanas, dijo. El Papa remarcó que el éxito del torneo no puede medirse en términos económicos porque eso destruiría el verdadero espíritu deportivo. Por el contrario, el Mundial debe ser un gran ejercicio auténtico de humanitarismo que fomente la armonía, la amistad y la paz entre los pueblos. Finalmente invocó con fervor las abundantes bendiciones de Dios sobre el cuerpo arbitral de un torneo que paradójicamente terminaría con una gran polémica por la actuación del colegiado uruguayo-mexicano Agustín Codesal en el partido final que enfrentó a la Argentina de Diego Armando Maradona y la Alemania de Lothar Matthaus. Segundo, Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, además de consagrado y brillante teólogo, fue un acérrimo fanático del fútbol. El Santo Padre sentía un gran afecto por el Bayern Múnich, uno de los clubes más importantes y ganadores del mundo, del que también llegó a ser socio honorario. En junio de 1978, al iniciar la Copa Mundial de Argentina, el entonces arzobispo de Múnich, Freising, tuvo una entrevista en Bavarian Radio donde explicó el núcleo del pensamiento sobre el fútbol y el deporte general. El entonces cardenal Ratzinger, de 50 años, se refirió al fútbol como un evento global, que independientemente de las fronteras, vincula a la humanidad entera en el mismo estado de tensión que abarca sus esperanzas, sus miedos, sus emociones y sus alegrías. El teólogo y filósofo alemán que se convertiría en papa de la Iglesia Católica en 2005 reconocería que los pesimistas podrían objetar que el fútbol levanta pasiones de la misma manera que lo hacía el pan y el circo en medio de la decadente sociedad de la antigua Roma. Sin embargo, incluso aceptando esa explicación, Ratzinger decía que aún habría que preguntarse por qué este juego es tan fascinante que le hace tener la misma importancia que el pan. El arzobispo se respondía entonces, al igual que en Roma, el pan y los juegos, que son en realidad una expresión del deseo de una vida paradisíaca, una vida de sociedad sin esfuerzo y de la realización de la libertad. El deporte, en el pensamiento ratzingeriano, es en el sentido una actividad que es completamente libre, sin límites o restricciones, que canaliza y aprovecha todas las energías del ser humano. Tercero, Francisco. Quizás el vicario de Cristo más futbolero de la historia, el Papa Francisco dijo en 2019 que el balompié es el juego más hermoso del mundo. Hincha de San Lorenzo de Almagro, afirmaba que todos los domingos iba al estadio en Buenos Aires con su familia para alentar al Ciclón. A pesar de su afición, también llegó a confesar que no era bueno en el deporte y que sus amigos lo llamaban pata dura. Y añadió que por eso me pidieron que fuera portero, porque no tenía que moverme y como portero tuve más o menos éxito. De las numerosas ocasiones en que el Papa habló del fútbol, destaca el mensaje que envió a los jugadores que disputaron el Mundial de Qatar 2022, que terminó coronando al equipo argentino liderado por Lionel Messi y a todos los aficionados que seguirían el torneo. El Santo Padre pidió en esa ocasión que la Copa sea una ocasión de encuentro de armonía entre las naciones, fomentando la fraternidad y la paz entre los pueblos. Y como bonus track, cuarto, León XIV. A pesar de tener poco más de un año ocupando la sede petrina, el Papa León XIV no ha ocultado su pasión por el deporte, manifestando su afición por los Chicago White Sox, de las grandes ligas, por el tenis y también por el fútbol. La semana pasada, de camino a España para iniciar su viaje apostólico, el Santo Padre manifestó su interés en la Copa Mundial, que empezará este pasado jueves. Ciertamente voy a apoyar a Estados Unidos, dijo. No sé cuántos partidos vaya a poder ver, pero pues lo intentaré, agregó. Además, en el avión papal fue consultado por una periodista sobre el equipo español de su preferencia, a lo que no dudó en responder: esa es fácil. El Papa es para todos los equipos, pero Prevost es para el Real Madrid. Este lunes, al encontrarse con miles de personas en el estadio de Santiago Bernabéu, el Santo Padre dijo: para un jugador de fútbol, marcar un gol en este estadio es algo que te marca para toda la vida. Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
y en el avión papal que lo trasladó a Barcelona este martes pasado, bromeó: "Yo soy blanco, en Barcelona hay que tener cuidado". En mayo de este año, León recibió al Inter de Milán, actual campeón de la Liga Italiana, en el Palacio Apostólico del Vaticano, a quienes recordó la gran responsabilidad que tienen como ejemplo de los jóvenes en Italia y en el mundo entero. El Santo Padre invitó a los jugadores a reflexionar sobre cómo pueden transmitir un mensaje especialmente útil para el crecimiento de los jóvenes, ya que ellos son héroes y modelos a seguir. También este pasado miércoles, el Papa León expresó que mañana comenzará el Mundial y muchos estarán atentos a los partidos. Por ello cabe recordar que así como el fútbol, la vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino para aprendernos a recorrerlo juntos. Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Y quien no sabe vivir con los demás, para los demás, todavía no ha entendido la vida, aseguró. El eco oculto del amén. Hoy usamos amén como quien pone un punto final casi sin pensar. Hoy usamos amén como quien pone un punto final, casi sin pensar. Al final de una oración, antes de comer, en misa, en automático, como si fuera una palabra religiosa para avisar: ya terminé. Pero en el pensamiento bíblico, amén jamás fue un cierre decorativo, era una declaración de peso. La palabra original proviene de la raíz hebrea amén, amén, y no se tradujo, se conservó intacta del hebreo al griego y del griego a prácticamente todos los idiomas del mundo. Amén, amén, amen. ¿Por qué? Porque no existía una palabra suficientemente profunda para reemplazarla. Amén viene de la raíz hebrea amán, la misma raíz de donde nacen emet, verdad, emuná, fe o fidelidad, y todas comparten una misma idea: firmeza, estabilidad, algo digno de confianza, algo capaz de sostener peso sin colapsar. Por eso en el mundo antiguo decir amén no era expresar emoción, era comprometerse. Cuando alguien respondía amén, delante de Dios estaba diciendo: esto es firme, esto es verdadero, me adhiero a esta palabra, pongo mi vida debajo de esta realidad. Y esto no aparece una o dos veces en la Biblia. El amén atraviesa prácticamente toda la historia bíblica. En Deuteronomio 27, cuando se proclamaban públicamente las consecuencias de romper la alianza, todo el pueblo debía responder amén. No estaban reaccionando emocionalmente, estaban aceptando el pacto. En los Salmos aparece cerrando doxologías enteras, amén y amén, como una afirmación solemne de la verdad proclamada. Y siglos después, el judaísmo seguía usando el amén dentro de las sinagogas, cuando la congregación confirmaba públicamente bendiciones y oraciones. No era un aplauso espiritual, era decir: nos unimos a esto, lo hacemos nuestro. Pero entonces ocurre algo todavía aún más profundo. Jesús empieza a usar el amén, de una manera que desconcertaba a los maestros religiosos, porque normalmente el amén se decía al final, pero Yeshua lo colocaba al principio, lo que nuestras Biblias traducen como desierto, desierto, os digo, en realidad es amén, amén, os digo. Y eso era extraordinario porque Jesús no estaba esperando que otros confirmaran sus palabras, él mismo estaba declarando que sus palabras eran la firmeza absoluta, la base misma de la realidad, como diciendo: lo que voy a decirte es tan verdadero que puedes construir tu vida entera sobre ello. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 lo llama el amén, el testigo fiel y verdadero. Cristo no solo dice verdad, Cristo es la firmeza perfecta de Dios. Y quizá ahí está el problema moderno. Hemos reducido una palabra de alianza a una costumbre automática. Decimos amén, el perdón, pero seguimos alimentando resentimientos. Decimos amén a confiar en Dios, pero vivimos consumidos por la ansiedad. Decimos amén al Evangelio, pero negociamos la verdad cuando no podemos cumplir. Y entonces la palabra más sólida de la Biblia termina pronunciándose sin peso. Tal vez por eso deberíamos volver a decirla más despacio, porque bíblicamente cada amén es una afirmación de fidelidad, es decir, esto es verdad y estoy dispuesto a sostenerlo con mi vida.
porque lo que ocurrió hace siglos tiene eco en la eternidad. Palabras de Anthony Abraham. Un postdata. Amén aparece decenas y decenas de veces a lo largo de la escritura, desde la Torá hasta el Apocalipsis, y algo impresionante es que nunca perdió su forma original. Cruzó siglos, imperios, idiomas y continentes sin traducirse, como el Dios hubiera querido que toda la humanidad aprendiera a pronunciar una misma palabra de verdad. Amén. Lo que un hijo necesita y no se compra. En una época donde casi todo parece estar al alcance de un clic, vale la pena hacernos una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Qué necesita realmente un hijo? En una época donde casi todo parece estar al alcance de un clic, vale la pena preguntarnos sencillamente qué necesita realmente un hijo. La respuesta no está en lo que se puede comprar. Vivimos rodeados de estímulos, de ofertas, de productos diseñados para facilitar la crianza o para compensar el tiempo que muchas veces no tenemos. Juguetes, tecnología, actividades, entretenimiento, todo parece apuntar a una idea: dar más, tener más. Pero en la vida de un niño lo esencial no se mide en cantidad. Un hijo necesita presencia, necesita tiempo compartido, atención real, miradas que se detienen, palabras que acompañan, necesita sentirse visto, escuchado, importante para alguien. Hoy la ciencia confirma lo que la experiencia ha enseñado siempre: el desarrollo emocional y cognitivo de los niños depende en gran medida de la calidad de sus vínculos. No basta con estar cerca físicamente, es necesario estar disponibles. Y ahí es donde surge uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. Podemos estar en casa, pero distraídos. Podemos convivir, pero sin conectar. Podemos dar muchas cosas, pero no necesariamente darnos a nosotros mismos. Las pantallas, el ritmo acelerado y las múltiples ocupaciones han ido desplazando algo fundamentalmente el encuentro. Sin embargo, para un niño, los momentos más significativos suelen ser más sencillos. Jugar juntos, escuchar sin prisa, escuchar una emoción, leer un cuento, compartir la mesa. Ahí se construye la seguridad, la confianza, la capacidad de amar. Esto no significa que todo dependa de hacerlo perfecto. Ningún padre o madre lo es, pero sí implica reconocer que es lo verdaderamente importante. Porque muchas veces en el intento de darles todo podemos perder de vista lo esencial. Un hijo no necesita padres perfectos, necesita padres presentes. Necesita saber que hay alguien que lo sostiene, que lo escucha, que lo acompaña, incluso cuando no todo está bien. En un mundo que ofrece cada vez más cosas, no podemos perder en el querer darles todo lo que ofrece. Sin embargo, es preciso detenernos a pensar que quizás el mayor regalo siga siendo el mismo de siempre: estar. Porque lo que un hijo necesita no se compra, se construye en el tiempo que decidimos darle. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítalo en pleno día.
y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes que está en el cielo. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El miedo nos paraliza. Jesús, después de la resurrección, se encuentra a unos discípulos encerrados por miedo a los judíos. Unos discípulos llenos de miedo no pueden salir a ninguna parte. Esta iglesia que debe dar al mundo la gran noticia de la resurrección está frenada, paralizada por el miedo. Solo cuando Jesús aparece se llena de gozo y salen a llevar la buena noticia al mundo entero. Sin experiencia de resurrección, no se puede vencer el miedo, y la iglesia que debe estar en salida está anclada en el pasado, replegada sobre sí misma, lamentándose de ir perdiendo fieles cada día, sin horizonte, sin ilusión, con poca o sin esperanza. Solo un encuentro vivo con el resucitado nos hará perder todos los miedos. El miedo nos esclaviza. En el escrito a los Hebreos se nos dice algo asombroso. Cristo vino a liberar a cuantos, por miedo a la muerte, pasaban la vida entera como esclavos. Cristo no solo vino a librarnos de la muerte, sino del miedo a morir. El miedo a morir nos hace vivir como esclavos. El Evangelio de hoy nos anima a poner toda la confianza en un Padre maravilloso que no permite que caiga un pájaro al suelo sin su permiso y tiene contados hasta los cabellos de la cabeza. Tenemos un Padre que está al tanto de todo y nos quita el miedo a vivir y el miedo a morir. Dios no quiere esclavos que le sirvan por miedo, sino hijos que le sirvan por amor. Es interesante un testimonio del siglo V de San Pedro Crisólogo. El mismo Dios nos enseña a orar. Padre nuestro, nos empuja a orar así y nos lo manda. Por eso, seguimos la gracia que nos llama, seguimos el amor que nos arrastra, seguimos el cariño que nos invita. Que Dios es nuestro Padre, lo siente nuestro corazón, lo confiesa nuestra alma, lo proclama nuestra lengua, y todo lo que hay en nosotros corresponde a la gracia y no al temor, porque quien de juez pasó a ser nuestro Padre, quiere ser amado y no quiere ser temido. Dios quiere que vivamos con la libertad de hijos de Dios. El miedo no nos deja disfrutar. Uno de los males mayores del miedo es que no nos deja disfrutar de la vida. Dios ha creado para nosotros un mundo maravilloso y quiere que lo disfrutemos. Que disfrutemos del sol, de la brisa, del agua, de un bello atardecer, del canto de los pájaros y de toda la creación. Y quiere aún más que disfrutemos de la amistad, del compartir juntos una mesa, del cariño de las personas. Pero sobre todo, quiere que disfrutemos de Dios. Quiere que desterremos para siempre esas imágenes de Dios que nos asustan y nos distancian. Que disfrutemos de un Dios que es Padre, que nos ama con locura. Que disfrutemos de Jesús, nuestro amigo y nuestro hermano, que ha ido a la cruz para expresarnos lo que nos quería, y de un Espíritu Santo que es amor y nos atrae hacia la unidad. En una intervención improvisada, el Papa León XIV afirmó que una de las mayores alegrías de todo obispo es poder celebrar las confirmaciones,
pues son verdaderamente el don del Espíritu Santo. Es muy hermoso recibir este sacramento, dijo el Papa, porque la plenitud del Espíritu Santo nos da entusiasmo, fuerza y la capacidad de seguir a Jesucristo, de decir sí al Señor siempre y de no tener miedo de seguirle con valentía, de vivir la fe en un mundo que tan a menudo quiere alejarnos de Jesús. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Enseñemos a nuestros hijos a amar la Eucaristía. Hoy más que nunca es necesario enseñar a nuestros hijos a amar la Eucaristía
para ayudar a sostenernos en la fe en estos tiempos tan violentos y llenos de agresividad. La Eucaristía no es solamente un símbolo o una tradición, es Jesucristo mismo que se queda con nosotros para alimentarnos espiritualmente, fortalecernos y acompañarnos en cada etapa de la vida. Amar la Eucaristía es amar a Jesús vivo, presente y cercano a nosotros. Quien aprende a amar la Eucaristía descubre que nunca está solo. La Eucaristía también transforma el corazón. Nos enseña a amar más y mejor, a perdonar, a ser humildes y a pensar más en los demás. Amar la Eucaristía fortalece a la familia, porque cuando una familia pone a Dios en el centro, participando juntos en la misa, comulgando todos, asistiendo a la adoración al Santísimo, crece la unidad, se propicia el diálogo y se cultiva la paz en el hogar. Cuando los hijos crecen cerca de Jesús Eucaristía, suelen desarrollar un corazón humilde, sensible, agradecido y dispuesto al bien. Todos queremos eso, por eso aquí les dejamos 5 tips para enseñar a nuestros hijos a amar a Jesús Eucaristía. Primero, explícale a tus hijos quién está realmente en la Eucaristía. Es normal que nuestros hijos no comprendan por completo que la Eucaristía es Jesús mismo que se queda con nosotros y se nos da. Pero si les explicamos desde pequeños que son más nobles y no tienen tanta malicia y por lo mismo pueden conectar mejor con las cosas espirituales y comprender los misterios de la fe, entonces crecerán comprendiendo el gran regalo que nos ha hecho Jesús y lo respetarán en todo momento. Dependiendo de la edad y madurez, podemos explicarles con ejemplos sencillos, videos cortos, libros, etc. Y para los que son más grandes, podemos tomar pasajes del Evangelio y momentos de conversación familiar para que tengan muy claro que la Eucaristía es un regalo inmenso del amor de Dios para nosotros. Es bueno hacerlo cotidianamente para que nuestros hijos vean y comprendan que es un estilo de vida familiar y lo adopten como propio. Segundo, vivan la misa en familia con alegría y coherencia. Nuestros hijos aprenden más de nuestro ejemplo que de las palabras. Cuando ven que sus papás participan en la Eucaristía con atención, respeto, alegría y amor, los niños descubren que es algo importante. Prepararnos para la misa, llegar puntuales o poco antes si es posible, evitar las distracciones y ayudar a nuestros hijos a que se concentren en lo que pasa en el altar, comulgar con devoción y comentar después de la misa lo que ahí vivimos, ayuda a que comprendan que no es una obligación, sino un verdadero encuentro con Jesús. La fe se transmite especialmente con el testimonio cotidiano. Tercero, procuren momentos de adoración al Santísimo. Aunque sean visitas breves, es bueno entrar al templo o a la capilla y saludar a Jesús sacramentado, para que nuestros hijos tengan la experiencia del encuentro personal y así su corazón se llene de él. El silencio, la oración sencilla y la experiencia de estar con Jesús forma interiormente a nuestros hijos. Poco a poco aprenderán que la Eucaristía no termina en la misa, sino que Jesús los acompaña toda la vida y le gusta que lo visitemos en su casa para que se vaya con nosotros a la nuestra. Cuarto, relacionen la Eucaristía con el amor al prójimo. Estar en comunión con Jesús debe reflejarse en nuestra vida cotidiana, en actos concretos de caridad. Enseñar a los hijos a compartir, servir, perdonar y ayudar a los hermanos les permite entender que quien recibe a Cristo también aprende a amar como Él. Para los pequeños es bueno que nos vean comulgar, y para los que ya pueden comulgar es importante que propiciemos los espacios y el tiempo para que puedan hacerlo en cada misa, es decir, necesitamos estar atentos para que procuren la confesión sacramental
y así puedan estar en comunión con Jesús. También les puede ayudar después de misa a preguntarse en familia: ¿cómo podemos llevar hoy el amor de Jesús a los que nos rodean? Y quinto, celebren la fe también en casa. La familia es la iglesia doméstica, por lo que la vida familiar puede ayudar a despertar el amor por la Eucaristía. Podemos implementar acciones concretas para fomentar este amor. Leer el Evangelio del domingo, el día sábado, para comprenderlo en familia. Hacer una lectio divina con los hijos mayores, ya sea guiado por el papá o la mamá. Agradecer los alimentos cotidianamente, enseñar pequeñas oraciones antes de comulgar o recordar el día de la primera comunión de cada miembro de la familia fortalece el vínculo con Jesús Eucaristía. Nuestra iglesia doméstica es el mejor lugar para que nuestros hijos descubran que Dios forma parte de la vida cotidiana y no solo los domingos, que es bueno llevarlo con nosotros a cada momento y que lo podemos llamar a lo largo del día para que nos acompañe y nos ayude con nuestras cosas cotidianamente. Así lo pondremos en todo momento en el centro de la vida personal y familiar. Haz un doble clic en tu vida. Primero, arrastra a Jesús a tu directorio personal. Después, guárdalo en todos tus archivos personales. Después, selecciónalo como tu documento maestro. Que Él sea tu modelo para formatear tu vida. Justifícalo y alínealo a la derecha y a la izquierda sin interrupciones en tu camino. Que Jesús no sea solamente un icono, un accesorio, una herramienta, un pie de página, sino también el encabezado, la letra principal, la barra de herramientas de tu caminar. Que Él sea la fuente de gracia para tu área de trabajo, la brocha de pintura para colorear tu sonrisa, la configuración de tu vida. Que sea la nueva ventana para visualizar el tamaño de su amor, el panel de control para impedir tus retrocesos, compartir tus recursos y acceder al corazón de tus amistades. Copia todo lo que es bueno, borra tus errores. No dejes al margen a nadie. Abre los bordes de tu corazón. Saca de él los virus del egoísmo. Y antes de cerrar, pon a Jesús en tus favoritos y tu vida será el acceso directo a la felicidad. Ahora, haz clic sobre OK para actualizar tus contenidos. Celebremos a papá en familia. Cada año celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio y cada año tenemos una oportunidad de celebrar de forma única y en esta ocasión te invitamos a que lo hagamos en familia. Por eso aquí le dejamos 5 tips para lograrlo. Primero, pasemos tiempo de calidad con papá. El tiempo es algo que casi no tenemos, por eso es un gran regalo dedicarle tiempo de calidad a nuestro papá. Y también es muy bueno que nuestros hijos lo tengan claro. Papá trabaja mucho y casi siempre pasa mucho el tiempo fuera de casa, por lo que podemos hacer de este día un día especial si le dejamos descansar y nosotros lo hacemos con él, tratando de consentirlo lo más posible. Segundo, que no sea solo el domingo, sino que papá tenga un lugar especial en la familia. Es muy triste ver que la mercadotecnia nos invita a consumir regalos y a celebrar a papá solo un día, pero en realidad lo correcto es que papá tenga un lugar especial en la vida de la familia y que estemos siempre dispuestos a pasar tiempo con él. Conforme pasan los años y los hijos van creciendo, se vuelve más complicado lograr pasar tiempo en familia. Pero si comenzamos desde que nuestros hijos son pequeños, ellos crecerán con este estilo de vida y será lo más normal pasar tiempo en familia. Tercero,
Enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos y a demostrar su cariño a papá. Nuestra cultura nos ha inculcado que los hombres no deben expresar sus sentimientos, pues se ve como un signo de debilidad. Pero no, hay cosa más falsa que esta. Es necesario que nuestros hijos sepan agradecer todo lo que Dios nos da y lo que permite que nuestro papá haga por la familia. Pero también es necesario que nuestros hijos sepan expresar este agradecimiento y su cariño por su padre sin pena, sin temor al que dirán y siempre buscando expresar su amor. También el papá debe estar dispuesto a recibir esta muestra de cariños. Es necesario cambiar el paradigma. Cuarto, los regalos son buenos, pero el cariño es mejor. De nada sirven los regalos si no están acompañados del cariño de los hijos por su padre. Siempre es grato recibir regalos y debemos buscar darlos, pero no los más caros, sino los más llenos de cariño. Quizás hechos por los hijos o habiendo juntado su dinero para poder comprarlos como signo de cuidado y cariño por su padre. Estoy más que segura que vale más una carta hecha con gran amor que grandes regalos fríos y sin cariño. Y quinto, la oración por nuestro Padre es el mejor de los regalos. Como decíamos, los detalles son siempre más valiosos y la oración es de los detalles más grandes que podemos tener para con nuestro papá. Recordemos que la oración es el diálogo con Dios y si ponemos a nuestro Padre en nuestras oraciones, quiere decir que hablaremos de Él con Dios. Le podemos contar a Dios cómo es nuestro Padre, lo que necesita diario, lo que nos gustaría que Dios le diera a papá, etc. Es así que la oración es el mejor regalo que podemos hacer a papá. Se lo podemos presentar en una tarjeta de toda la familia dedicada a nuestro padre, o se lo podemos presentar de forma creativa y divertida dependiendo de cada familia. No tengamos miedo de celebrar a papá de forma especial, pero sobre todo en familia. Feliz días a los padres de nuestra diócesis de Punta Arenas. El Semanario Diocesano al Amigo de la Familia nos trae las siguientes noticias e informaciones este domingo 21 de junio. En la página 1, Magnifica Humanitas, un documento para el ser humano. La encíclica de León XIV plantea el desafío de si la inteligencia humana seguirá siendo tal. Texto de la revista Mensaje, escrito por Antonio Spadaro, sacerdote jesuita. En la página 2, Apuntes de Historia de la Iglesia en Magallanes, 80 años de la diócesis de Punta Arenas. Fundación de Fuerte Bulnes, la presencia franciscana. En la misma página 2, Fiesta parroquial de la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. En la página 3, Comunidad Educativa del Liceo María Auxiliadora celebró con alegría el bautismo de 11 alumnas y un familiar. También próximamente se inician los Sebas de invierno entre el 6 y el 10 de julio. Son diversos los horarios que tienen cada una de las comunidades. En particular, el Santuario de Jesús Nazareno será de las 14:30 hasta las 17:30 horas. En la misma página 3, Encuentro de jóvenes en la parroquia San Francisco de Sales de Porvenir. Misioneros de Jesús, una comunidad que tuvo su celebración dominical este pasado 14 de junio. Primeras comuniones en la parroquia María Auxiliadora del Carmen de Puerto Natales. En la página 4, el anuncio de la escuela de invierno. Entre el día 29 de junio y 3 de julio, la iglesia Testigos de la Palabra, donde se realizará en el Liceo San José. Profesores de religión entre las 18 y las 21 horas, catequistas, miembros de comunidades y jóvenes de las 19 hasta las 21 horas. Santoral Católico de la Semana, hoy domingo 21 de junio, y a nombre del equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno, queremos felicitar de corazón a todos los papás en su día.
Además, como ya es costumbre, les presentamos el santoral de la semana que inicia para que preparen sus saludos de onomástico para familiares y amigos. Hoy, domingo 21, San Luis Gonzaga. Mañana, lunes 22, San Paulino y San Tomás. El día martes 23, San Marcial. El día miércoles 24, San Juan Bautista. El día jueves 25, San Guillermo. El día viernes 26, San Pelayo. El día sábado 27, San Cirilo. Y el próximo domingo 28, San Ireneo. Hermanos y hermanas, para finalizar este espacio radial que domingo a domingo transmitimos a ustedes a través de Polar Comunicaciones, les queremos recordar que el día lunes 29 de junio, a las 7 de la tarde para los agentes pastorales y a las 6 de la tarde para los profesores de religión, se inicia la Escuela de Invierno 2026. Será una semana en que juntas, como comunidad religiosa, en estos 80 años de la Iglesia de Magallanes que hemos comenzado a vivir y celebrar, nos encontraremos para formarnos en torno a la palabra de nuestro Señor. No perdamos la oportunidad de, en comunidad, formar nuestra fe. Hermanos y hermanas, nos despedimos de este espacio radial, pero no sin antes pedirle al Señor la bendición y sobre todo una bendición especial para todos los padres en su día, tanto a los que tenemos cerca como también a los padres que ya han partido a la casa del Señor y que tenemos en el corazón. Hermanos y hermanas, feliz domingo. Que el Señor nos bendiga a todos. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.